Y antes o damos un ratico a ver si de pronto ingresa algún otro estudiante u otros estudiantes para que tomemos la fotografía, prendiendo las cámaras y tomamos la fotografía. Yo sí me dejo ver porque, aunque fue como toda, hasta me quité los aretes porque me venían tallando. Bueno, entonces iniciamos formalmente nuestros CIPAS nuestro segundo CIPAS y último CIPAS del curso de evaluación de proyectos. ¿Por qué último CIPAS? Porque este curso es de 2 créditos y de acuerdo a los lineamientos de la universidad, por cada unidad, un crédito equivale a una unidad, por cada unidad se desarrolla un CIPAS. Entonces, en la primera unidad desarrollamos un CIPAS y esta es nuestra segundo CIPAS de la segunda unidad. El- la temática que vamos a profundizar en esta fase 4, que es la última del curso, es la temática Pitch Elevator, la cual está contenida dentro del tema toma de decisiones de invertir, que es el nombre de la fase 4. ¿Por qué vamos a profundizar en el Pitch Elevator? Porque la intención de la fase 4 es analizar todos los resultados o no analizarlos, ya los tenemos analizados, sino organizarlos en una presentación ejecutiva muy ejecutiva, denominada Pitch Elevator, que es la que se toma para conseguir, por lo general es muy apetecida, tiene diferentes funciones, pero la principal es buscar inversionistas para proyectos de emprendimiento, bien sea intraemprendimiento o emprendimiento corporativo, que consiste en esos proyectos que buscan ampliar el negocio. Dentro del manual de Oslo, no sé si ustedes lo conocen, ¿saben qué es el manual de Oslo? Que la última versión es 2018. Señora. Solamente me dicen sí o no saben. Profe, no. Bueno, listo. Porque me parece interesante que conozcan, asocien estos términos con temas de innovación que son tan asociados al emprendimiento, bien sea emprendimiento corporativo o bien sea emprendimiento como capital semilla o incubación, o lo que también dentro del emprendimiento corporativo llamamos intraemprendimiento. O sea, que es ese emprendimiento que se desarrolla al interior de una organización que ya está funcionando. Entonces, el manual de Oslo es una ruta de innovación que tiene establecida el OCDE para todos los para todos los, eh, para todos los países vinculados al OCDE. ¿Ustedes saben qué es el OCDE? Esta sigla significa en español Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. A esta Organización para el Desarrollo, para la Cooperación y Desarrollo Económico, fue, no sé si ustedes recuerdan, en las últimas etapas del gobierno del presidente Santos, que mejor dicho, él aceleradamente hizo todo lo imposible y lo posible para que el país quedara vinculado a esta organización, que incluso se le cuestionaba bastante porque dicen que a esta organización pertenecen los países más ricos, que incluso lo denominan el Club de los Países Ricos. Entonces, el manual de Oslo lo produce esta organización en coordinación con Euroest, ¿sí? Es la estadística que se lleva en los países de la Unión Europea del desarrollo de todas las organizaciones y en conjunto con el OCDE
lo emiten como una ruta de innovación que deben de seguir las organizaciones de los países vinculadas al OCDE y se llama Manual de Oslo. La última versión fue en 2018. Ese manual de Oslo es muy interesante. Vamos a mirarle, así sea, aunque yo lo tengo por acá descargadito, vamos a mirar para que ustedes lo conozcan y como profesionales, no importa de la disciplina que tengan, ustedes saben que aquí en evaluación de proyectos, hay muchos que son de ingeniería de sistemas y como ingenieros de sistemas, hay otros que son muy pocos de contaduría y poquísimos de administración de empresas. Hay otros de otras carreras, pero la mayoría son de ingeniería de sistemas. Entonces, una de los componentes muy altos que antes de la versión del 2018 orientaba el manual de Oslo eh, fue, fue los, fue, fue que perdón que como estaba buscando, hice como una pausa y me quedé repitiendo el, bueno, en fin, el manual de Oslo. Este manual establece las directrices para la recogida e interpretación de información relativa a innovación. Entonces ahí lo encadeno con las tecnologías y todo lo que tiene que ver con carreras, o sea, es para todas las disciplinas. Pero los ingenieros, hasta antes de la versión del 2018 de este manual, que es una guía, aquí está el OCDE, ¿sí? Eh, antes de este manual establecía como una ruta de innovación en función del desarrollo tecnológico y en función de conciencias en ciencia, tecnología e innovación. Luego, para esta versión del 2018, que es la última, dijeron, no, vamos a generar, de acuerdo a todos los impactos que está viviendo el entorno cambiante y está generando esos necesidades de adaptación en las organizaciones, vamos a decir que la innovación no es solamente en el aspecto tecnológico, sino que también la innovación es una innovación empresarial. Aquí para que vayan viendo, es una innovación empresarial que se establece a los procesos y a los productos. O sea, necesariamente toca con los proyectos de inversión. Por eso les estoy haciendo este paréntesis para que ustedes vean la importancia que tiene esta fase del pitch elevator en función de buscar inversionistas. Y este manual, aquí lo que les decía Eurostat, porque, o sea, es tomar todos los elementos que conjugan la estadística y todos los elementos conceptuales que establece el manual de Oslo. Entonces, desde ese punto de vista, en el capítulo 3, vamos a ver qué nos decía el capítulo 3. El capítulo 3 nos dice o nos establece los principales tipos de innovación y dentro de esos tipos de innovación establece la innovación empresarial aplicada, como les decía ahora,
a productos, a procesos que antes no lo contemplaba así, sino desde el punto de vista tecnológico los productos, pero entonces a partir de esta versión dice, y además de los productos y procesos, al área de marketing y a la organización en sí. O sea, que con esta adaptación o esta actualización que se hace de esta ruta, de esta guía de innovación para los procesos, entonces ya tiene una cobertura mayor para todas las áreas de la organización y los equipos de trabajo que conjuga la estrategia de innovación alineada a la estrategia gerencial, compromete a todos los actores. Se establecen dentro de esos desarrollos de innovación procesos creativos, o sea, se habla de innovación cuando ya genera un impacto que es utilizado al interior de la empresa si es un proceso o el proceso bien sea de marketing o de la organización o genera unos impactos con unos rendimientos a los proyectos que se están proyectando al mercado con nuevos productos. Entonces, ¿dónde ubicamos nosotros además, los tipos de innovación en función de los modelos de negocio? Entonces, este manual, dentro de estas temáticas, establece que existen modelos de negocio para la OCDE. Y la primera clasificación que hace a esos modelos de negocio es los que son enfocados en la ampliación del negocio, o sea, el negocio ya existe, pero vamos a ampliar el negocio y lo vamos a ampliar en función de nuevos productos, de nuevo mercado y de nuevos procesos productivos. ¿Por qué razón? Porque seguramente para ese nuevo producto y esa nueva comercialización para llegar a esos mercados, nosotros vamos a necesitar estrategias de innovación al interior de nuestra organización, aunque sea posible que también nos permita utilizar nuevos procesos y allí viene todo lo que nosotros estuvimos viendo. Vamos a abrir un momentico. Esto es muy interesante. A mí esto me parece tan increíblemente maravilloso y que no tiene disciplina, o sea, es para todas absolutamente todas las disciplinas. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, nuestro proyecto. Nuestro proyecto, espera un momentico. Nuestro proyecto quedó establecido como, aquí no nos está mostrando que esté siendo un emprendimiento corporativo, ni nos está mostrando que sea un intraemprendimiento, no lo sabemos. Da la sensación que parecería que fuera un nuevo producto, ¿sí? Con un nuevo proceso y un nuevo mercado identificado como los padres de familia y eh, o miembros hogares en la localidad. Podríamos decir que para que aplique ese primer modelo que establece el Manual de Oslo para innovación y que implica análisis de un flujo de caja, de un estudio financiero, porque lo que nosotros tenemos aquí es un estudio financiero muy sencillo, ¿sí? Eh, Podríamos decir que es una ampliación de ese negocio que ya existe en esa panadería y que hasta ahora no había implementado este tipo de pan tajado que como finalidad, supongamos, vamos a suponer de que estas familias
consuman sándwich con un pan nutricional fortificado, de acuerdo pues a la ley que les decía que debe me parece que es la 1916, no recuerdo de qué año, que dice que todas las harinas para panadería deben estar fortificadas y que de acuerdo a la ley 810 que le mencioné ayer del 2021, la etiqueta frontal debe tener la información nutricional. Entonces, decir que este negocio se nos amplía el negocio que ya tenemos con nuevo producto, nuevo mercado que irían a hacer estos hogares que van a implementar en su desayuno o en su cena un determinado tipo de sándwich y que, porque el pan tajado casi nunca se come así solito, casi siempre se come como un sándwich, bien tostado, bien así al natural, en fin, tiene varias, diferentes presentaciones. También se come como tostadas francesas. En fin, tiene diferentes, pero aquí supongamos que vamos a hacer para sándwich y que obviamente hasta ahora nosotros habíamos fabricado en la panadería otro tipo de panes, entonces aquí tendríamos que pensar en este nuevo mercado y en otro nuevo proceso productivo para este proyecto. Entonces, desde ese punto de vista, no, en este nuevo modelo de negocio, de acuerdo a esto que establece eh, como innovación, que es condición sine qua non en los proyectos, y en la evaluación de proyectos se mira que en realidad se cumpla esta condición. Por ejemplo, el Fondo Emprender no aprueba un proyecto, no aprueba Capital Semilla, o no es el Fondo Emprender los formula y FONADE los aprueba, ¿sí? FONADE, que es la fiducia, ¿sí? Eh, FONADE no aprueba proyectos donde no esté identificada plenamente la innovación y donde esa innovación expresada no solamente en esta formulación, la forma de formularse, sino en el tipo de proceso productivo que va a garantizar esa competencia distintiva, esa ventaja diferenciada para que permita decir que para lograr esa ventaja competitiva o esa competencia distintiva o esa diferenciación significativa, o sea, todos son términos equivalentes, con cierta analogía, pero que el manual de Oslo establece es diferencia significativa y se va a ver representada en las maquinarias, en las competencias que tengan los trabajadores que se contratan, ¿sí? Este tipo de personas, ¿qué tipo de competencia tiene? No puede ser el familiar que está varado sin trabajo y que algunas veces ha trabajado en una panadería y sabe hacer pan. No puede ser porque ¿dónde está la innovación o sea, dónde está el valor, la creación de valor que le va a dar a ese pan la competencia de ese panadero que en realidad sabe las tendencias de los panes tajados para sándwich? De igual manera, la forma de nosotros llegar al mercado, por qué tipo de canal de mercado vamos a llegar. Aquí está muy barato esta estrategia de comunicación, pero la estrategia de comunicación en los proyectos es de lo más costoso que hay. Todo eso genera diferenciación significativa en términos del manual de Oslo y en términos de la formulación de un proyecto de nuevo producto, nuevo mercado y nuevo proceso productivo. Todo esto para establecer la importancia que tiene el pitch. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo claridad frente a todos esos elementos de competencia distintiva, vamos a decir todos los nombres, de competencia distintiva, de diferenciación significativa, como lo establece el manual de Oslo,
de ventaja competitiva. Y repitiendo otra vez, competencia distintiva o diferenciación, como lo establece por un lado Porter y por otro lado lo ratifica Kotler, que es un gurú. Ambos son gurú. El uno del marketing, como es Kotler, y el otro de la planeación estratégica, pero también alineada al marketing. Quienes son estudiantes de contaduría y más que todo de administración van a reconocer esos autores, pero los estudiantes que son de ingeniería de sistemas se van a enriquecer con esos elementos porque van a encontrarle sentido a lo que puede aportar un ingeniero de sistemas en un equipo de innovación que está aportando valor a un proyecto y que si se trabaja con yo creo que este término sí lo van a conocer los ingenieros de sistemas, porque muchos son los que saben cómo se desarrolla desde el punto de vista de las transformaciones digitales y son las metodologías ágiles. Dentro de los que, yo hago la pregunta, dentro de los que están acá, ¿quiénes han escuchado hablar de metodologías ágiles? Por ejemplo, Scrum, que es tan de ingeniero de sistemas, o de metodologías ágiles tipo Design Thinking, que es tan de ingeniero de sistemas también, pero aunque se conforman equipos disciplinares por la creación que debe tener ese producto. Todo esto se los estoy diciendo porque el Pitch Elevator debe de tener un componente creativo muy significativo, porque en el momento en que ustedes se enfrenten al inversionista en la vida real, pero hipotéticamente en la venta del proyecto a un inversionista que se diga definitivamente yo me lanzo de cabezas a ese proyecto que me está ofreciendo estos inversionistas, yo quiero ser parte de ese 65% que ellos necesitan para sacar adelante este proyecto, definitivamente deben de tener unos componentes muy interesantes y de impacto y de credibilidad que obviamente se deben de enmarcar en el concepto de proyectos en función de la innovación que debe tener el proyecto. Entonces, ¿esto por qué les toco este tema? Porque resulta que no es suficiente con la evaluación del proyecto para vender el proyecto a través de un pitch elevator muy preciso, donde sí ustedes ya tienen los recursos o los insumos fundamentales que están en el dinero, en la rentabilidad y en la agregación del valor del dinero, porque además de esa diferenciación, de esa innovación ese componente innovador que presenta ese proyecto, a los inversionistas les interesan que les hablen de plata, pero también que les hablen de dinero. O sea, yo invierto tanto, pero ¿cuánto me va a rentar para yo estar allí escuchándolo? ¿Sí? Sino también que sea sostenible en el largo plazo y eso lo garantiza la innovación. O sea, ¿qué tan disruptiva puede ser la innovación o qué tendencia a esa innovación incremental en función de las mejoras permanentes puede tener ese proyecto? Entonces, cuando ustedes establecen esa competencia distintiva que la garantiza, entre otras, temas tan sensibles como son hoy en día el aspecto ambiental, por ejemplo, si se lo aplican a los empaques o en sí mismo a la construcción del mismo, a la producción del mismo proyecto en cuanto a planta de producción o al acondicionamiento de la planta de producción o la adecuación de la planta física, de los mismos equipos, el tipo de equipos, la productividad cuando se establece la capacidad óptima de todos estos equipos que hay acá. O sea, esto no es muerto. Esto, además de generar unas cifras que estuvieron viendo, esto genera una información impresionante porque es el discurso que le va a dar credibilidad
a este proyecto en el momento en que lo están vendiendo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del aspecto social, o sea, ¿qué impactos puede tener este proyecto no solamente en la vida del trabajador, sino de la comunidad que está impactando? Definitivamente el proyecto debe cumplir los ejes con los tres ejes temáticos del desarrollo sostenible para buscar la sostenibilidad del proyecto en todos sus frentes. Y eso, si le venden al inversionista esos ejes temáticos del desarrollo sostenible, que son tres y que los estuvieron trabajando, el económico, el ambiental y el social, o sea, es un componente importante para el pitch. Hasta allí, ¿cómo vamos, muchachos? Incluyendo las niñas. Sino que yo no me acostumbro a las otras, a los otros, a los otros, o sea, que hacen un mundo de adjetivizaciones con los géneros. Cuénteme en cómo vamos hasta allí. Bien, bien, tutora, ahí siguiéndola. Ahí siguiéndola, pero, o sea, les estoy enriqueciendo, no les estoy diciendo que copien al pie de la letra, les estoy enriqueciendo con marcos de referencia válidos de la actualidad, muy importantes, conocerlos un profesional, porque enmarca los proyectos. O sea, el ingeniero de sistemas, los que estén acá, siguen mucho los proyectos. Por ejemplo, hay algo que no soy experta, pero sé que los usos de caso, aquí hay ingenieros de sistemas, ¿cierto? O Sí, los señora. casos, ¿cómo es? ¿Usos de caso o casos de uso? Casos de uso. Exactamente, están soportados en proyectos, ¿cierto? Sí, señora. Exactamente, y tiene un acta de inicio y tiene un acta final. Pero en todo ese componente de tener un acta de inicio y tener un acta final, un acta de constitución de lo que implica el caso de uso para el desarrollo y un acto final, allí ya hay un proyecto, que por lo general necesita una solución tecnológica. Sí, ¿No es señora. así? O sea, ¿No es los así, casos María de Elena? uso en, sí, señora, los casos de uso en Scrum Es inicialmente que, se usa por como una secuencia, donde primero exactamente. iniciamos y tenemos que darle la finalidad con la solución tecnológica de lo que estemos realizando. Y eso corresponde al grupo de las metodologías ágiles con lo que Sí, se están señora. desarrollando hoy en día los proyectos, Sí, ¿sí? señora, es una de las metodologías ágil que uno más aplica también como en el área de sistema. Exactamente, en todas las áreas en este momento. Sino, ¿por qué me metí en ese caso? Porque resulta que en este momento todos los proyectos cuando llegan, aquí vimos una rentabilidad y una agregación de valor. Pero cuando ya llegan a la parte de desarrollo, se conforma un equipo donde existen los diferentes roles en la integración de ese equipo para el diseño del producto y ya entrar a la validación. Entonces, el diseñador, por lo general, supongamos que sea con Scrum, va a participar de una forma muy significativa en la creación junto con otros, porque hay brainstorming, la metodología Scrum, para definir el prototipo y que intervienen como pues muchas personas en ese diseño para luego sacarlo al mercado a la validación. Entonces, aquí nosotros estaríamos ya con unos resultados financieros muy interesantes y que prácticamente se constituyen en los insumos para nosotros hacer esa presentación ante los inversionistas. Eh, mm, díganme
ustedes, quienes antes de llegar a esta reunión, a este CIPAS, consultaron qué es un elevator pitch o un pitch elevator. O en otras palabras, una presentación ante inversionistas. ¿Quiénes consultaron? Sin pena, muchachos. No, tutora, pues yo la verdad consulté algo muy por encima y inclusive fue antes de cerrarse la actividad pasada, como para irme empapando de lo que se tenía que hacer para esta actividad, pero no, en este momento no me acuerdo bien exactamente. Sé que es una presentación, pero no sé como los pormenores de esa presentación o lo que se debe tener en cuenta para realizarla. Listo. Pero Yo muy también hice bien. fue como una búsqueda del significado para ver qué era, pero como a profundidad y eso no. Listo. Bueno, ¿qué les iba a Es decir? como, Me preocupo. eh, Vamos, antes de que de pronto se me desconecten algunos, para explicarles qué es un elevator pitch y cómo lo vamos a elaborar, porque ya saben que cada uno lo desarrolla. Hace el video simulando que lo está sustentando ante un inversionista. Entonces debe verse la presentación y debe verse la carita, así como ustedes les estoy orientando el CIPAS y que me están viendo la carita y que yo les muestro, por ejemplo, aquí y que ahora y que tengo la guía de actividades abierta o que les muestro el manual de Oslo, ¿sí? Porque es que me interesa también que se vayan informando de estos documentos tan importantes para la vida profesional. O sea, todo profesional y no profesional interesado en la búsqueda de, de elementos o de productos o de procesos que sean diferentes o que agreguen un gran valor no solamente a los clientes, sino pues obviamente a los inversionistas. El valor de los inversionistas se trasladan en beneficios que debe, dependiendo del tipo de organización, deben convertirse en dinero o deben de convertirse en, en crecimiento del personal, en fin, todo esto no se puede mirar simplemente desde el punto de vista de que la TIR me dio tanto, o sea, esto tiene que tener un contexto importante y ese contexto importante está en la venta del proyecto. Entonces, un pitch debe servir para vender, en este caso es vender el proyecto. Ay, venga, hago un paréntesis. ¿Quiénes de ustedes han visto el programa Tiburón? Profe, sí. ¿Tú lo has visto, Diego? sí, yo lo he visto. Sí, señora. Parece ser que Erickson también lo ha visto. Cuéntanos, Diego, qué pasa en Tiburón. Son Eso varios, se a ver, mueve con puro pitch elevator, que sí, también señora. ellos están ahí presentes con su producto mínimo viable, ¿no? Es correcto. Es Cuéntanos, Diego. de forma muy rápida convencer a los accionistas o inversionistas de tener un capital para esa producción. ¿Qué presentan ellos en ese momento ante los inversionistas que están allí esperando a dejarse encautivar con algo muy interesante, con un proyecto muy interesante? ¿Qué buscan ellos? Ellos muestran el producto, lo que buscan es inversión, ¿cierto? Un capital de Ujú. inversión, mostrando el producto de forma muy rápida y convincente para que uno de los tiburones pueda invertir, pues pueda inyectarle capital. Exactamente, pero también tienen que mostrar esos datos de rentabilidad, ¿no? De una forma muy ágil. O Sí, sea, deben el mostrar, costeo de este producto se produce con este proceso ágil, ¿sí? Fue validado en el mercado, obtuvo un una impacto rentabilidad. de tanto, tantas personas lo compraron, dijeron que ok, y se pivoteó o dependiendo pues si se está manejando de la metodología en función de producto mínimo viable, se va a utilizar la palabra pivotear, ¿sí? Si se está utilizando desde el punto de vista del Scrum, o desde el design thinking se está diciendo que está iterando, ¿sí? O sea, todo, sin embargo, en el producto mínimo viable también se puede
pensar en iterar y se puede pensar en pivotear. Pero es eso. Y por esa razón a ustedes se les dice, hagan las diapositivas, es un pitch elevator, busquen el significado del pitch elevator, porque debe de ser una presentación muy ágil, muy convincente, muy creativa con la información que ustedes han ido consiguiendo. No es hacer lo que muchas veces hacen, que llegan y ¡pum!, sacan como 30 diapositivas pegando todo lo que han estado pegando y pegando y pegando durante el curso. No, o sea, ustedes tienen que aprender a procesar la información como los profesionales competitivos del mercado que se están volviendo, bien sea para llegar a una alta gerencia en una organización o bien sea para llevar a alto nivel su propio emprendimiento, ¿sí? Pero deben de acostumbrarse y la otra cosa es no andar así, sino centrar la atención, pero también con mirada periférica. Por esa razón yo les estoy trayendo diferentes elementos esta noche para el Pitch Elevator para enriquecer la presentación y que ustedes tengan referentes de presentación, como es el tema de innovación, como es el tema de modelos de negocio. Solamente de 3 que tiene el manual de Oslo, solamente les estoy diciendo el que más toca con el proyecto. Los otros 2 los buscan ustedes si tienen tiempito, pero yo les explico en este momento lo que a ustedes les va a servir, que es el modelo para ampliar negocio que ya existe, con nuevo producto, nuevo proceso productivo, ¿sí? Y obviamente, como no estamos hablando en este momento de un canvas para mirar el proyecto así enfocado como tal, entonces ustedes solamente lo van a entregar desde el punto de vista de los resultados que obtuvieron de rentabilidad, de agregación de valor, porque a los inversionistas les interesa que el dinero que invierten genere valor. Ya sabemos que obviamente debe generar rentabilidad, que es en función del flujo de caja libre, pero que agrega valor es que está enriqueciendo el bolsillo del inversionista. El proyecto normalmente, en el flujo de caja libre, daba una rentabilidad de 299 millones. ¿Por qué 299 millones? Porque ya sabemos que el BPN igual a 0 es indiferente. Ese proyecto se implementa o no se implementa. Y allí la BPN, o sea, el proyecto no está perdiendo porque está alcanzando la tasa, la TIO que estableció el mercado de 19.60, lo vimos en la curva, en el eje de las X. ¿Sí recuerdan de quienes estuvieron en la webconferencia del ¿cómo se llama? Del 31, y que no se sabe qué pasó con esa webconferencia, pero Diego me la va a ayudar a buscar porque la busqué por todos los lados para compartirla y no me aparece, ¿sí? Diego, acuérdate que me comprometiste que me la ibas a ayudar a buscar, ¿vale? Bueno, entonces, hasta allí vamos bien. Sí, señora. Sí, señora. Vanessa, Jenny, Sergio, María Sí, señora. Elena, el otro Sergio, Erinson. Sí, señor. Listo, interesante, ¿cierto? A mí me Bastante. parece a mí me parece interesantísimo. Entonces, y mire, encontrar en algo tan sencillo como es todo esto, ya mirarlo a nivel de gerente, porque esto ustedes pueden contratar a un evaluador de proyectos y que lo formule, ¿sí? Y que haga la evaluación. Pero ¿cuál es la riqueza del curso? Que, o sea, desde un comienzo les he dicho de que es un curso financiero para no financieros, y por esa razón está planteado de esa forma tan sencilla, y yo he bregado a que para ustedes, y creo que lo he conseguido por los resultados que veo en el curso, que ustedes participan, la mayoría participan, y yo los veo participando dentro del nivel que puede tener un ingeniero de sistemas, porque casi todos son ingenieros de sistemas, con mucha pertinencia. ¿Qué me quiere decir a mí eso? Que al menos cuando salgan del curso y vean un resumen
financiero de un proyecto, ustedes van a saber más o menos de qué se trata cuando vean BPN, cuando vean TIR, cuando vean TIO, cuando vean PRI. En este curso, por lo corto, no entramos relación beneficio-costo, que es muy interesante, un indicador muy interesante, pero no se les entró porque por lo general, aunque aplica para proyectos de inversión privada, se aplica más que todo para proyectos sociales y también aprender a comprender esa incertidumbre frente al riesgo que plantea el proyecto con todas las amenazas y oportunidades que pueda presentar, que son muchas las variables que se analizan en un análisis de sensibilidad por escenarios, porque si ustedes buscaron en Lira el estudio de la teoría del análisis de sensibilidad por escenarios, se dieron cuenta de que existen otros métodos para evaluar el proyecto, pero en realidad el más práctico y a mí en particular el que más me gusta es el de escenarios, porque es como más de la vida del microempresario, más de la vida del emprendedor, es como más digerible y más ameno para comprender lo que puede resultar con esas oportunidades y con esas amenazas de diferente orden que amenazan al proyecto, bien como les decía el 31, con macroentorno o macroambiente o con microentorno o microambiente, afectando ese entorno competitivo del proyecto, teniendo en cuenta de que hay cosas que sí o sí están y que eso también obviamente cuando le vayan a decir el riesgo del proyecto en el pitch elevator a los inversionistas, de una forma muy sencilla, ustedes no van a presentar allá el análisis de sensibilidad, sino los indicadores que obtuvieron del análisis de sensibilidad, es decir, por ejemplo, encontramos en las variables, en 5 variables principales que tomamos como interesantes en función de la sostenibilidad del proyecto, la demanda, el precio, los insumos, la inflación y el interés bancario, críticos para la vida útil del proyecto en el horizonte del proyecto. Cuando digo vida útil del proyecto en el horizonte del proyecto, nos estamos refiriendo desde el momento en que se empieza a invertir hasta el momento que está establecido los 5 años para ya a los 5 años evaluarlo y tomar la decisión de si se continúa hacia otra fase, a un nuevo replanteamiento en función de innovaciones, ¿sí? Aunque no se les está hablando de innovaciones, yo ya para este pitch elevator les centro este tema, aunque no esté ahí en la guía, porque este curso no aunque por primera vez hace algún tiempo lo creé yo, ya a medida que lo han cogido otros directores y lo han ido actualizando, le han ido quitando temas como este de la innovación que es tan importante para la evaluación de los proyectos en función de la sostenibilidad que puede tener un proyecto que necesariamente está marcada con la innovación y más en estos tiempos. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta allí? Preguntas. Profe, bien, profe, en un proyecto siempre debió haber respaldo del FCA, es decir, del inversionista o accionista, o no es necesario, solo con el BPN es fácil financiar un proyecto. Mira, BPN está tanto para el flujo de caja libre como para el flujo de caja del inversionista. El flujo de caja libre, con esos indicadores básicos de TIO, obviamente en la curva vimos que TIO no puede desaparecer y que BPN y TIR están en función de TIO. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia entre BPN, el flujo de caja del inversionista o del accionista y el flujo de caja libre del proyecto? Que el flujo de caja del accionista o del inversionista incluye el financiamiento. Otras variables como el crédito bancario, los gastos financieros,
o sea, muchas cuentas de contabilidad y de costos que no es lo que estamos estudiando, sino ahora nosotros estamos aprendiendo a manejar esos indicadores de rentabilidad. El flujo de caja libre o el flujo de caja del proyecto no analiza el crédito bancario, sino el proyecto necesita tanto para invertirse y en condiciones de inversión, ¿sí? Bien sea de todos los socios o de un solo socio, renta tanto en BPN y necesariamente deben estar incluidos mínimo esos dos indicadores de rentabilidad en función de TIO, BPN y TIR. ¿Por qué razón? Porque ya vimos que todos ellos están influidos por cuáles elementos importantísimos que siempre deben existir. El análisis en función de esos indicadores porque están involucrados y es tasa de interés bancario y tasa de inflación. Vamos a mirar, por ejemplo, qué elementos, vamos a ver, fórmula, voy a ir a una página que hace rato no voy, para que lo miren más. Hace rato no voy a esta página, pero es una belleza. O sea, quienes estén interesados en negocio o algo así, les recomiendo esta página. Es maravillosa, maravillosa. Yo voy a buscar, por ejemplo, aquí. Hacía rato no entraba a esta página. Vamos a buscar valor presente neto y vamos a ver. Yo le voy a decir que enviar de todos modos. Y vamos a ver qué me dice del valor presente neto. Mira que cuando yo voy a hablar del valor presente neto, necesariamente me está hablando de los flujos netos de efectivo, ¿sí? Me está hablando de la tasa de descuento, que es la misma TIO. Ayer el 31 les decía en la curva que aparecía en el eje de las X, donde BPN era 0, aparecía esta tasa de descuento y les decía que era la misma TIO. Entonces, ay, no me digas que ya quitaron la gráfica. Ah, no, aquí está. ¿Sí? Entonces, graben esa página porque con seguridad ustedes van a sentir más adelante de pronto que como ingenieros de sistema que tienen unos pesitos que les gustaría asociarse con otros multidisciplinares y que de pronto ustedes mismos se están asesorando. Estas son páginas de asesoría a microempresarios, a emprendedores, a personas pues que necesitan asesoría profesional y ellos sacan notas muy importantes, pero también mire que ellos tienen la venta de asesoría y la venden dice programas para empresas. Entonces, dentro de todos estos temas, ellos se mueven y lo hacen con un profesionalismo impresionante para el diagnóstico, para la formulación y evaluación y gestión de proyectos, formulación y evaluación de gestión de planes de negocio. Planes de negocio ya es con todo, ¿no? Aquí el proyecto es una unidad productiva. Los planes de negocio involucran la planeación estratégica, involucran el diseño de procesos productivos, o sea, todo. La gestión de capital de trabajo, el valor económico agregado, la gestión de la financiación, la gestión financiera del riesgo, ¿sí? Para que vean lo interesante que es. Entonces, tienen cursos además para profundizar en estas, tienen el outsourcing, que es esa contratación con terceros,
Y nos regalan, como les decía, esos temas tan interesantes para nosotros capacitarnos, por ejemplo, en un curso de estos tan importante y que ya estamos en el punto de buscar hipotéticamente financiamiento. Entonces, volviendo a la pregunta de Diego, no perdamos esta dimensión de que este es el eje de las X y este es el eje de las Y. En el eje de las X se mueve la TIO o tasa de descuento y en el eje de las Y se mueve el BPN. Entonces, la TIR va logrando los valores, por ejemplo, que va marcando el ascenso de la curva a través del BPN. Para que vean que no se puede mirar desarticulado, si nosotros vamos a analizar el TIR, vamos a ver qué nos muestra en la curva. Ustedes se documenta. Yo les decía ahora que íbamos a ver qué contenía la fórmula del BPN. Mira, obviamente que el Excel la establece sencillita. Vamos a ver otra hojita acá. Si ustedes dicen que en las fórmulas y dicen que en esas fórmulas busque, por ejemplo, el PPN, a ver, pero este no lo tenemos, no lo tenemos que se dice con restricción y no la, vamos a ver, ya, es que él lo lee en inglés, ya. Entonces, esto nos permite aquí entrar la tasa de descuento y los diferentes valores. O sea, él la calcula solito de una forma muy ágil. Pero si nosotros, y ahí nos explica cómo se calcula. Pero si nosotros queremos comprender el paso a paso de qué es el BPN, aquí, o el ATIR, aquí nos está diciendo que el ATIR es cuando el BPN es igual a 0, que toma el valor futuro sobre 1 más capital a la 1 del primer año, ¿sí? Menos inversión. Bueno, así, ahí se va yendo para el primer año, el segundo año, N años. En el caso de nosotros eh, sería que sería 5 años. Dice que FE es de los flujos netos de efectivo que establece para cada año, o sea, esto es valor futuro, y que K viene a ser los porcentajes que va tomando en función de la tasa de interés. ¿Ya? Bueno, vamos a mirar entonces, a regresar a los elementos. Se me cerró. Yo cerré la grabación, no cerré, fue la Pymes Futuro, ¿cierto? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el BPN. Ya vimos el concepto ahí dentro de la fórmula. Vamos a ver la fórmula del BPN. Yo quiero verla configurada. Mira que incluso permite, aquí está genérico como nosotros lo tenemos, pero aquí se calcula, o sea, no es el tema de nuestro curso, porque no estamos profundizando en función de la tecnología, en función de la maquinaria, incluso el análisis de tablas de amortizaciones, pues para el financiamiento,
Pero yo quisiera ver la fórmula. La fórmula para que ustedes la vean no así, sino vamos a mirar otra página. Mírala, BPN, y entonces esta ahí es la tasa de interés bancario. Entonces, siempre, de todas maneras, está afectando. Y ya ustedes saben que aquí la TIO es tasa de interés bancaria por inflación más tasa de interés bancario por inflación. Entonces, respondiendo a la pregunta de los compañeritos, siempre no se puede desligar. Diego, que estabas diciendo que entonces yo puedo, ¿cómo fue que dijiste? O sea, asociando solamente el BPN en función de la inversión. No, cuando nosotros estamos hablando de la evaluación del flujo de caja del accionista o del inversionista o del flujo de caja del proyecto, necesariamente estamos vinculando esos tres indicadores, BPN, TIR y TIO. Ustedes así a simple vista lo deducen de las gráficas que hemos visto. ¿De acuerdo? De acuerdo, De profe, acuerdo. gracias. Sí, señora. Listo. Bueno, antes de continuar a que entremos a mirar como un modelito de pitch elevator, prendamos las cámaras para tomar la fotico, ¿sí? Porfita. Hola, va Diego, va Erinson, Sergio, me falta un Sergio, María Elena, Vanessa, el otro Sergio, Jenny. Sergio, Vanessa, Jenny, estamos viéndote oscura, oscura, no te vemos. Vanessa, claro que si Vanessa y Jenny no quieren dejarse ver, tranquilos, vamos a tomar la fotico sin que se vean. No, no quieren o si quieren. Solamente digan sí o no y se les respeta. No, Tutora, profe, está mi cámara encendida. Está encendida, pero está como la negra noche. Bueno, vamos No a sé tomar qué entonces sea. la fotico. ¿Ah? Imagínense que yo No estoy sé qué tan le pasa, no sé qué le desteñida pasa a la cámara. desde las 7:30 que salí de la universidad, llegué aquí a conectarme. O sea, estoy tranquila, Jenny. Y Vanessa, pues vamos a tomarle la etiquetica. Listo. Entonces, vamos a guardar la fotico de estos niños juiciosos. Yo tengo unos estudiantes maravillosos. Me siento tan contenta. Listo. ¿Sí ven cómo quedaron de lindos? Profe, muchas gracias por ese halago. Sí. Gracias, tutora. No, la verdad, yo me siento Pero muy no- feliz con ustedes. Me siento muy Gracias. afortunada. Bueno, entonces vamos a seguir. Dijimos, Tutora, yo quisiera preguntarle algo antes de que me antes de quede con la gana. continuar. Sí, Ajá. esa rentabilidad que espera obtener el inversionista del 1960, en realidad, y traída a un caso real, ¿es alta o es baja? Bueno, esa es una cuestión, una pregunta bien conceptual. No alcancé a ver quién me la estaba haciendo para responderle con el nombre. Ericsson. Erickson, esa es una pregunta bien conceptual. ¿Por qué razón? Porque si nos vamos al caso que a nosotros nos ocupa, el 1960 es el tío, o sea, es el premio al riesgo de invertir en el proyecto sabiendo que en el mercado ese sector está rentando en condiciones normales ese 1960. O sea, es lo mínimo que puede rentar un proyecto. Obviamente,
para un inversionista es que le vaya a rentar lo que establece el mercado, él quiere más. Porque, digamos, si tiene ese dinero en un banco, en un CDT, le renta el 15%. No, eso, olvidémonos de los CDT, que eso es solamente entregarle el dinero al banco para que él se las gane todas, y si yo le entrego 200.000 pesos, al año me entrega 205.000, ¿sí? Y él ha triplicado, quintuplicado, mejor dicho, Los va CDT llevado. funcionan es así, tutora. Sí, pero, o sea, uno no le debe entregar a los bancos el dinero para ETF porque, CDT, porque es morir el dinero, ¿sí? Es matar el dinero. O sea, eso lo hace una persona que le da miedo invertir y que quiere es guardar el dinero y dejar que otros se enriquezcan con el dinero. No, pues, es que mirando bien, esa rentabilidad está bien comparada con el tema de un banco, ¿no? Pero está mal con el concepto que me da la profesora de que es lo mínimo. Pero no, Sí, digamos es lo que mínimo. Entonces, por esa razón se establece esa combinación. O sea, ya les mostré las curvas, cómo se mueve el BPN y el TIR. O sea, el BPN, vamos a volver a la curva. Vamos a ver. Vamos a decir curva TIR. Menos, sí, miremos la misma que estuvimos mirando ese día. Es bueno que ustedes lean un poquito estos temas, porque es que ustedes no pueden, o sea, en este momento, yo acabo de hacer un curso de verano muy duro con maestros internacionales. Mejor dicho, yo sentía que me iba a morir porque todos los días 3 horas estudiando seguido. Y, y les cuento pues de que la idea que nos vendieron todos los conferencistas nacionales excelentes e internacionales excelentes, como les digo, fue mes y medio sentada de lunes a viernes, de 6 a 9 de la noche, escuchando eh, virtual, así buscando en libros, buscando en diapositivas, hablando los conferencistas, explicando, pero la situación que quedó clara es que el profesional en este tiempo no se puede quedar solamente con su disciplina. Le toca comprender muchos temas porque en este tiempo el profesional que se queda solamente en su disciplina prácticamente se anquilosa y queda estático en una situación operativa de su mismo oficio, que su disciplina se le va volviendo como un oficio, ¿sí? Se Tutora, llegó a la Sí, dime. para complementar un poquito eso, nosotros también como en lo profesional de ingenieros de sistemas, tenemos que conocer muchas áreas, que Eso es lo que como estamos vivimos hablando. programando y ese tipo de cosas, nosotros tenemos que como ampliar nuestro conocimiento a todas las otras disciplinas que hay. Necesariamente, necesariamente. O sea, implica muchas veces uno en estos tiempos hasta sacrificar el sueño y muchas cosas en función de estar, de ser competitivo y comprender muchos elementos importantes que requiere el mundo. Entonces, veíamos aquí volviendo otra vez, Erinson era quien estaba, muchas gracias, Jenny, de María Elena. Erinson era quien estaba haciendo la intervención ahora. sí, sí, profesor. Listo. Entonces volvemos aquí. O sea, esta es la condición normal del premio al riesgo. O sea, que cuando la tasa de descuento es 19.6,
La TIR en este momento está también en 19.6 y el BPN está en 0. Aquí está ganando, rentando el proyecto en función de la TIR, que está diciendo se está ganando lo mismo que el mercado. Yo no voy a pretender entrar a un negocio competido de un sector similar, de productos similares, a ganarme lo mismo. Yo aspiro al menos que me suba al 25% mi TIR. Lo que ustedes están viendo en este proyecto, pues es demasiada ilusión, sino que pues, porque es muy difícil encontrar una TIR del 91.76%. Esto ya es una exageración que está dada por una formulación de un proyecto hipotético, ¿sí? En la vida real, por lo general, no se da ese comportamiento, es más mesurado, pero sí logra correrse un poquito más aquí la TIR y llegar, y para que sea interesante para el inversionista, que él vaya generando mayor valor, vaya agregando valor hacia acá. O sea, que si en el 20% que dio la TIR en un flujo de caja libre que no tiene crédito bancario, la BPN es 199 millones, alcanza a sostener todos los costos y gastos del proyecto y a generar una rentabilidad para el proyecto, para nuevas inversiones. El proyecto en condiciones de inversionista apoyado en crédito bancario para un proyecto productivo, ¿sí? Un proyecto empresarial productivo. Entonces, el hecho de yo estar trabajando con dinero del banco, el 31 les explicaba eso, va a permitir que yo tenga una mejor TIR, pero eso es con proyectos apalancados, donde ya se sabe que rentan, porque un emprendedor que apenas estaba empezando es que el del banco ni siquiera le presta. El banco, cuando ven que un negocio está consolidado, ni siquiera el inversionista necesita, ni siquiera los accionistas necesitan ir al banco. Ellos comienzan a llamarlo: venga, vea, tenemos 100 millones de pesos para entregarle para su negocio. Venga, vea, tenemos 200 millones de pesos para entregarle. Se vuelve interesante ese tipo para el banco. ¿Por qué? Porque ellos van a saber que están invirtiendo en un negocio seguro, que va a ser bueno para ellos ganar una renta, pero va a ser bueno también para el inversionista. ¿Por qué? Porque le va a agregar valor, ¿sí? Con dinero que no está sacando de su bolsillo, pero está ganando él, que eso es lo que mucha gente no comprende, que dice, yo les explicaba el 31, que dice: no, pero es que a mí me está comiendo los intereses bancarios ese préstamo. No, porque es que está rentando. Está por haber prestado 100 millones de pesos, que le toca pagar 2 millones de pesos mensuales, incluyendo ahí el interés y el abono a capital. Hay muchas calculadoras financieras que muestran cómo, incluso ahí en Pyme Futuro, hay cómo mirar el comportamiento de un crédito en X tiempo. Y resulta que esa rentabilidad que está generando mensualmente, por ejemplo, esos 100 millones de pesos, le está generando, por decir algo, 5 o 7 millones de pesos mensuales. Al banco le está abonando 2,5 con intereses y todo, y le está quedando al inversionista 4,5 millones de un dinero que no sacó de su bolsillo, que lo sacó del banco. El banco no se lo va a regalar. O sea, el banco, si está prestando el dinero, está esperando rentar. ¿Sí queda claro, Edinson? Sí, claro, profesora. Me queda claro. Entonces, un 25% sería muy bueno. Muy bueno, sería muy bueno. O sea, esto es re bueno, pero como dice el dicho, esto tan bueno no dan tanto. ¿Sí? Esto es una cuestión, es en una cuestión hipotética, que una TIR da 91.76,
o incluso en el flujo de caja del proyecto da 58. Pero si acá yo tengo 19.60 y me está dando 25% la TIR o me está dando 30%, el proyecto es muy bueno, ¿sí? De hecho, ya el estar 299 millones por encima de cero, no, pues es como para, perdonen la expresión coloquial, como para uno irse le la baba de la gana de conseguir inversionistas para ese proyecto. Perdón, los inversionistas se buscan los vemos es acá. Bueno, inversionistas cuando no es con crédito bancario. O sea, aquí ya mejor dicho, nos estamos muriendo de la emoción. Y aquí sí que es en serio, porque además de haber obtenido los 299 millones que se establecieron acá, ¿sí? Que sirven para cubrir el proyecto, todo lo del proyecto, pero además genera para inversión, porque cuando hay un proyecto se debe estimar la reinversión. Aquí está diciendo, reinvierta 299 millones de pesos o un poco menos para que cubra otras cosas, pero además estos 12 millones 128 por encima, o 13 millones y pico, porque allá 299, perdón, es el valor que agregó el proyecto al inversionista para que lo repartan. Si son dos, les toca de a 6 millones de pesos, o si lo quieren capitalizar en otra cosa. Esto, ¿a dónde se encuentra ese concepto de una forma muy simple? Está aquí, miren. Que es bueno cuando se les dice lean las etiquetas y todo, porque encuentran muchos comentarios que les permite, por ejemplo, aquí les está diciendo que el cuadro 9 aporta de aportes de financiación, qué significa el capital de trabajo. Entonces ustedes encuentran conceptos que pueden buscar en los libros que se les recomienda. Casi ningún curso les entrega un libro guía. Este curso les entrega libro guía. Lira 2015 es un autor que escribe muy sencillo. O sea, él es un docente universitario muy fogueado que escribe para sus estudiantes de una forma financiera, pero que sea de fácil comprensión. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, vamos a mirar la rentabilidad en función de TIO. Entonces dice que es la tasa de interés de oportunidad que elige el inversionista. Ya, elige el inversionista. Lo que es interesante, lo que renta para el mercado que él vio, investigó, indagó y dijo, sí, me parece interesante esa tasa que dice el mercado que renta el sector. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes ven informes macroeconómicos de los sectores que aportan al Producto Interno Bruto, en los grandes agregados macroeconómicos, ustedes encuentran que aquí en Colombia y casi en todas partes del mundo, el sector de la construcción está disparado, ¿sí? O sea, esas tasas internas de oportunidad del sector de la construcción son muy halagüeñas para los inversionistas porque son muy altas. Entonces, un inversionista que tiene 1.000 millones de pesos y que se da cuenta que el sector de la construcción es un sector que está interesante en este momento, dice, uy, ese sector está rentando 25%. O sea, ese 25% que investigó ese inversionista que tiene los 1.000 millones de pesos, esa es la TIO. Pero estuvo analizando además, ¿sí? Este interés bancario, esta tasa de inflación y la multiplicación de los dos para analizar cómo se desagregó ese indicador que mostró, por ejemplo, ese Producto Interno Bruto en función de la construcción. Entonces dice, yo mis 1.000 millones de pesos con un 25% de TIO, yo voy a invertirle un proyecto de esto. Y comienza
hacerle el análisis de BPN y TIR, y si encuentra que en su proyecto de construcción, esos 1.000 millones de pesos en unidades de vivienda que llegó y se constituyó en inmobiliaria y vendió un sector de tantas hectáreas en viviendas y le generó una tasa del 40%. Dios mío, el tipo definitivamente, ¿a dónde le llegó ese capital de 1.000 millones de pesos? Entonces vamos a verlo en una muestra muy chiquitica para que se comprenda el concepto. Erinson, los demás compañeritos que están aquí reunidos y los que van seguramente a ver el CIPAS. Dice que se considera premio al riesgo porque, o sea, esta tasa de interés de oportunidad, porque él deja de invertir, o sea, el inversionista, en otras alternativas similares. Por ejemplo, va a invertir en construcción, deja de invertir, por ejemplo, a ver, ¿en qué sector? Digamos que deja de invertir en el sector agrícola, que está afectado el campo con, pues, la subversión que todavía no se controla, con los químicos que vienen que los está afectando la guerra Rusia-Ucrania, que no hay suficiente cultura hacia los productos orgánicos, en fin, cantidades de cosas, y entonces sería un riesgo invertir en productos agrícolas. Y si es tomate, lo pican las plagas y puede perder una cosecha de la noche a la mañana, es de alto riesgo. Entonces, este es el sector que él decidió invertir y seleccionó esa tasa de oportunidad del 25% en construcción porque lo ve muy seguro. ¿Sí? Dice que entonces generalmente se estima, los autores dicen que esa tasa de oportunidad por lo general se estima entre el 10 y el 15%. ¿Sí? Dice lo que no es totalmente satisfactorio, ya que su valor depende del riesgo en que se incurra al hacer ese proyecto. Entonces, esto está replanteado, por lo que no es totalmente seguro. Entonces, puede hablarse de tasas de inflación, por ejemplo, como la que están planteando el proyecto, de 19,60. Y lo que se vayan actualizando los sectores, que se va consultando los informes del Banco de la República y todo esto. Ahora, dice, más cuando todo inversionista espera que su inversión cree valor. Este es el nombre técnico, crear valor, ¿sí? Y desde el punto de vista del flujo de caja del accionista o del inversionista, Lira le llama agregación de valor, que fue el concepto que nosotros estuvimos manejando en la fase 2 para que ustedes encontraran correspondencia cuando estuvieran estudiando a Lira. Pero se le llama también creación de valor. Esto es que el proyecto genere riqueza sostenible. El concepto crear valor se interpreta así. Mira lo sencillito. Si la rentabilidad está estimada para el proyecto es de 500 pesos, o sea, aquí está hablando de flujo de caja libre. O sea, ¿cuál es el flujo de caja libre aquí? ¿Cuál es el flujo de caja libre aquí? Es este del proyecto, este, ¿sí? Este es el flujo de caja libre que corresponde a este. Entonces dice, si la rentabilidad estimada por el proyecto es de 500 pesos y generó 510, entonces el proyecto creó valor en 10 pesos. Enriqueció al inversionista en 10 pesos, pues la rentabilidad esperada de 500 es lo normal estimado para el proyecto. Entonces, por esa razón, les digo aquí que lo normal esperado con una tasa de oportunidad o de premio al riesgo o una
TIO de 19.60 debe rentar 299.540.064 en función de BPN, con TIR de tanto y TIO de tanto, teniendo en cuenta el comportamiento de la curva, que ya conocemos cómo se mueve, ¿sí? Si la TIR se viene para acá, para abajo, recojamos y vámonos, ¿sí? Porque, o sea, ni para qué seguir analizando más. Bueno, y en la creación de valor frente a los 10 pesitos que vamos a comparar aquí de esto que vimos, ¿qué pasó? Lo normal es que el proyecto en condiciones de sector de mercado de actividad económica rente esto con esta BPN, pero en condiciones de flujo de caja del accionista o el inversionista que hizo préstamo incluso, que apenas invirtió el 33% y lo demás se fue al banco a que se lo prestaran. Ajá, aún, ni siquiera, o sea, es un negocio que él tiene tan apalancado porque ya sabemos que de acuerdo al manual de Oslo, él va a ampliar el negocio con un nuevo producto, un nuevo mercado, un nuevo proceso productivo. Por eso no está utilizando los equipos de la empresa, sino que los está comprando, ¿sí? Está comprando todos estos equipos para producir. Entonces, en esas condiciones, ya no se va a ganar un poquito más de 299 millones de pesos. Se va a ganar, digamos, pues redondeando, se va a ganar 13 millones de pesos. Entonces, no solamente dio lo que esperaba el proyecto con esta TIR en condiciones normales del mercado, sino que él generó innovación, creó diferenciación significativa, una competencia distintiva y permitió que su proyecto se diferencie de la competencia y que además agregue valor utilizando interés bancario, porque era tan interesante esa innovación que dijo, no, yo le apunto a un interés bancario, a un préstamo bancario, porque va a alcanzar para que el banco gane y nosotros ganemos bastante. Y se ganaron 13 millones de pesos, además de lo que esperaba el proyecto. Interesante, ¿cierto? Ay, se nos fue Diego. Bueno, hasta ahí cómo vamos. Bien, tutor. Bien, Listo. bien, bien. Bueno, entonces ya esas son las explicaciones conceptuales de la forma como ustedes van a argumentar de una forma muy simple todos los resultados que encontraron acá. Ustedes se van en función de, o sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes no van a decirle al inversionista que tienen una ficha técnica que tal y tal y tal cosa, que unas cotizaciones que tal y tal otra, que un punto de equilibrio tal y tal y tal, sino al inversionista le interesa es el dinero. Entonces le van a ir a trabajar el pitch, la sustentación de su proyecto en función del flujo que me hizo, en función del flujo de caja libre, esto, pero con los indicadores, no con este horizonte de proyecto, sino con los resultados y fuera de eso, con lo que establece el proyecto. Además, le van a decir al inversionista que ustedes aplicaron un análisis de sensibilidad y que en términos generales vieron que, pues que si incrementaba la demanda era súper bondadoso el proyecto, agregaba mucho valor al inversionista, pero que aún disminuyendo la demanda, el proyecto seguía con un BPN por encima de 0, o sea, que no lo descartaba. De hecho, que el proyecto era tan bondadoso, no sé qué pueda pasar con las variaciones que han hecho acá, que puede en condiciones de escenarios pesimistas comportarse de tal manera y en condiciones de escenarios optimistas comportarse y entonces que es una inversión sobre segura que ustedes como inversionistas
tienen, tienen el 30 y, tienen el 33%, pero ¿qué necesitan? Que ellos como inversionistas asuman el 67% del proyecto, que está representado así, no pasando tablas, sino es un informe ejecutivo que está en las inversiones, tiene un valor de 103, de 103.100.000 pesos. Aquí lo vimos en nuestra hoja de entrada, ¿sí? 103 millones que, mm, o sea, establece un interés, una inflación del 4%, pero que se estimó que puede llegar hasta el tal, o sea, el tope máximo que hayan. En fin, ustedes van tomando así muy ejecutivamente los datos, como comportándose como todos unos gerentes, unos miembros de alta gerencia, negociando para ustedes sacar adelante su proyecto. No más de 5 minutos. Eso dura un pitch elevator, ¿sí? Ya lo demás, o sea, no se trata de copiar esto en diapositiva. Ya sabe, entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ver. Modelos de pitch elevator. Ejemplos. Bueno, estos son de... Mira, ustedes pueden empezar a documentarse en así. Por ejemplo, deben de responder qué es un elevator pitch. Hay muchas definiciones, ¿sí? Hay estructuras, pero nosotros lo vamos a hacer muy financiero, ¿sí? No, ustedes buscan un pitch elevator para emprendimiento o para buscar inversionistas y comienzan a filtrar así. Por ejemplo, ¿cómo hacer un elevator pitch que enamore al inversor? ¿Eh? Ejemplo de elevator pitch para presentarte tú a un proyecto. Pitch presenta tu idea en 3 minutos. O sea, esa parte se las dejo porque es parte del desarrollo de la tarea, ¿ya? De cómo lo construyen, pero aquí ya se les entregó la síntesis argumentada de cómo van a sustentarlo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Últimas preguntitas, 8:33. Tutora, una preguntita rápida. El pitch debe ser construido entre los integrantes del grupo, ¿cierto? O sea, no es individual, sino que debe ser construido entre Es los individual, 5. es Ah, individual. Ya vamos a leer esa parte. Espérate, verás. bueno, porque es que en la Espérate, guía, verás. a mi entender, da como si fuera entre todos los del grupo. No, 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 no. Vamos a mirar la forma de... dice individual, mínimo un aporte consistente en análisis argumentado de los resultados obtenidos en la fase 2 y 3. Están todos, mira. ¿Sí es? Ujú. Sí, señora. Y presenta cada uno en el foro propuestas del editor pitch. O sea, lo hace. ¿Ya? Lo único que no hace es grabarlo todavía. Cada estudiante documenta y deja evidencia en el foro sobre qué es y cómo se construye el editor pitch, que es lo que les digo que no se los hago porque es la tarea. ¿Ya? O sea, yo ya les expliqué esto, cómo lo van a manejar, de una forma muy simple. Ahora, ¿qué dice evidencias grupales? Dice que el elevator pitch, un video de duración de 5 minutos máximo,
sustentado hipotéticamente el proyecto ante terceros inversionistas, motivando a su financiación o a su inversión. La participación evidente, pública, abierta, oportuna y de calidad en el foro de todos los miembros del equipo en igualdad de condiciones es criterio de evaluación. O sea, todos hacen el pitch, aquí está claro. ¿Sí? Dice, así se desarrolla la estrategia para obtener el pitch como producto final. Eso le falta una T. De curso listo para buscar convencer al inversionista. Entonces dice, cada miembro del grupo participa en la construcción del guión del elevator pitch. Cada miembro del grupo presenta en el foro su prueba de elevator pitch. ¿Sí es que cada uno lo hace? Presentación completa en video. Yo les estoy diciendo que todavía no se agoten en el video, aunque mejor sí, porque ustedes seleccionan uno. Hay unos que son muy nerviosos, pero de todas maneras deben hacer su práctica para que comiencen a quitar ese miedo. Ustedes saben que a mí me interesa es que ustedes practiquen. No me interesa rajar a nadie, eso se los he dicho, ¿sí? Sino que ustedes desarrollen habilidades de pensamiento, que vayan construyendo nuevo conocimiento desde sus propias habilidades. Obviamente que si una persona no hace nada, pues yo que, o sea, ya se cae de su peso, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer yo? O que ustedes la meten en la portada sin haber hecho nada, porque ustedes saben cómo entro yo a la histórico de cada uno. Entonces, presenta un video completo que cumple con los requisitos de esta estrategia de venta, porque ya sabemos que el pitch es una estrategia de venta para vender proyectos de emprendimiento, entre otros, ¿no? Los miembros del grupo votan por el que estiman que convencerá a los terceros inversionistas, ¿sí? Pero de todas maneras, ¿qué es lo importante? Que cada uno se fogueó y o sea, se enfrentó a su miedo. Porque esto siempre produce miedo cuando no están muy acostumbrados a desarrollar temáticas. Entonces, bueno, y la rúbrica que ustedes ya saben que estos son los criterios de evaluación, que estos son los niveles de criterios de evaluación del desempeño del estudiante. Pero siempre está diciendo que es participativo, que va desarrollando sus avances. Pues obviamente en un curso tan corto, perdón que me dio hipo, yo no les voy a pedir que se rieguen en avances, sino, o sea, desarrollen su pitch cada uno, así sea la única participación que hacen, háganlo muy rápido para que se facilite la votación. ¿De acuerdo? Sergio, ¿quedó clara la guía de actividades? Sergio, Sí, señora, Sergio, comprendido. listo. ¿Los otros compañeritos quedó clara la guía de actividades? Sí, me quedó claro. Sí, señora. El otro Sergio, María Elena, Jenny. Sí, Bueno, señora, me quedó claro. sí, Listo. señora, me quedó claro, aunque prácticamente en el grupo en el que yo me encuentro, que es el grupo 2, solamente he notado que hemos venido trabajando 2 compañeros, que es el compañero Darwin y mi persona. Los demás, yo entro a mirar las veces en que se han conectado y pues tienen bastantes días que no se conectan. Pues, yo creo que yo le escribí a usted al Sí, interno. tranquila Jenny, que si lo pueden presentar los dos solamente, ¿sí? Bueno, sí, señora. Sí, porque tras de que uno estudiando a distancia, o sea, yo soy egresada de la UNAD también, y si uno es pilosito y es estudiosito y responsable, uno sufre mucho con esas situaciones. Bastante. Entonces, no es justo que personas que son muy comprometidas tengan que vivir esa angustia. Yo, por lo general, casi siempre si me solicitan, o sea, la universidad se soporta en el trabajo en equipo y de hecho son habilidades blandas que deben desarrollar las personas hoy día, más aún los profesionales.
pero tampoco de llegar a la angustia y al sufrimiento y a la rogadera. No se trata de eso, porque pues cada uno sabe qué nivel de exigencia y qué nivel de calidad quiere ofrecer al mercado, bien sea para su propia empresa o bien sea para donde trabaja, y no quedarse siempre donde está. El conocimiento siempre marcará una diferencia, siempre. Eso lo tengo en mi larga vida, que ustedes ven que yo ya no me cocino con 2 agüitas calientes, sino con muchas agüitas y de pronto ni me alcanzo a cocinar de lo viejita que estoy. Me he dado cuenta que la diferencia está en la calidad del conocimiento y cómo se sabe aplicar, ¿sí? Cómo se sabe aplicar. Entonces, Jenny, no te mortifiques por esa parte, ¿vale? Bueno, muchas gracias. No, a ti, a todos ustedes. Diego, él es muy cumplido, si se retiró fue por algo, pero a Diego, a Erinson, a Sergio, al otro Sergio, tuvimos una vez un encuentro personalizado, pero no volvió a necesitar más. Eso me dice mucho que no lo volvió a buscar. María Elena, Jenny, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo bien fuerte. Muchas bendiciones para ustedes, para sus familias. Este es nuestro último encuentro así personalizado. Sí, te puede decir que personal. Bueno, ilusionémonos sintiendo que nos estamos encontrando personalmente a través de este monitor. Y no, eh, muchos éxitos para todos. Y muchas gracias por haber sido tan especiales en este curso. La verdad que quedo muy feliz con todos ustedes y con la gran mayoría, porque también sé que muchos hicieron esfuerzos muy grandes porque en realidad se les dificultaba. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y voy a dejar de grabar. Listo. Y entonces